Bienvenidos, el Ministerio Pasos de Esperanza continúa con ustedes celebrando esta oportunidad de desarrollar lo que se ha llamado el discipulado de reino. ¿Por qué discipulado de reino y qué tiene que ver esto con las relaciones? Porque realmente nosotros mostramos lo que somos en el aquí y en el ahora, y Cristo tiene que ser visible a los hombres y tiene que ser expresado a través de nosotros. Y nosotros podemos expresar a Cristo cuando nos relacionamos de manera correcta, tanto con Él como con nosotros mismos, como con nuestras familias y también en este momento, como lo estamos viendo, en los grupos pequeños saludables. El grupo pequeño saludable nos va a permitir hacer algo que de nuestra mano quizás no lo podemos hacer fácilmente. ¿Cuántos nos hemos propuesto, por ejemplo, a salir a caminar? Y si lo hacemos solitos, llega el momento en que sentimos que no hay ánimo, no hay motivación. Pero si lo hacemos acompañados, alguien nos va a estar recordando nuestro tiempo diario, nos va a pasar invitando y vamos a ir con mucha más disposición. Eso implica que los cambios aún en nuestras vidas requieren de personas que nos acompañen. Recordemos que terminamos hablando que los grupos de vida o los grupos pequeños saludables, como se llaman, tienen tres fundamentos, tienen tres bases sólidas, y entre ellas está la rendición de cuentas, también el mentoreo o la asesoría y el compañerismo. Y decíamos y les dejamos una inquietud. ¿Te gustaría ser parte de un grupo pequeño saludable y qué expectativas desarrollaría al ser parte de ese grupo pequeño saludable? Y hoy vamos a mirar en la rendición de cuentas cómo de pronto esto despierta mayor expectativa en nosotros. ¿Por qué? Porque aún la rendición de cuentas tiene una base escritural y tiene unos principios bíblicos, ¿cierto? Romanos 14:12 nos dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Entonces eso quiere decir que hay una base en el rendimiento de cuentas, porque el Señor a esto está diciendo, sabes, hay áreas en ti que por más fuertes que seas, si tú no rindes cuentas, si tú no estás pendiente, si tú no evalúas cómo te encuentras en esas áreas, puedes tener la tendencia a caer. Y por eso Hechos capítulo 20 del 28 al 31 nos sigue animando la palabra y nos dicen, tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, al cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. Incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan. Por eso tengan cuidado. Recuerden que por 3 años, día y noche, hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. Y está hablando el apóstol y está animando a que nosotros nos cuidemos. Cuidemos de nosotros mismos, pero también cuidemos de las personas. Por eso el grupo pequeño saludable es para cuidarnos, es para protegernos, es para aprender a vivir de manera armoniosa. Y aquí nos anima y dice, tengan cuidado de la gente, del grupo. ¿Por qué? Porque aún en medio de nosotros pueden venir algunas personas que como lobos rapaces pueden intentar destruir el rebaño. Entonces, hay una sabiduría en el hombre que rinde cuentas, hay una sabiduría y es una bendición rendir cuentas. Cuando yo rindo cuentas no es porque me estén supervisando y que es canzones que son, sino que se debe de convertir en mi bendición. ¿Por qué? Porque aún todas las cosas me van a salir bien y voy a celebrarlo.
Por ejemplo, cuando yo tengo un presupuesto mensual, a mí me encanta anotar en qué he estado invirtiendo el dinero, qué he comprado, ¿por qué? Porque al final yo puedo hacer una lectura, rendirme cuentas o rendirle cuentas a mi esposo y decir, mira, todo lo que tú me diste, compramos esto, compramos esto, compramos esto. Y qué bueno saber que no se nos perdió un dinero, que todo el dinero que recibimos ahí está invertido. Puedo dar recibitos, puedo traer las facturas. Eso es rendir cuentas, una bendición. Celebrar que hemos sido buenos administradores, celebrar que se nos encomendó una acción, una tarea y la hicimos bien. Entonces, la rendición de cuentas es una bendición. No es un peso, no es una obligación, es un deleite y en ese deleite hay mucha celebración. Entonces nosotros debemos de buscar esa cobertura a quien rendir cuentas. Debemos de buscar ese mentor para rendir cuentas. Y quiero decirte que este grupo pequeño saludable no es una acción que dependa de la iglesia, no es una decisión del pastor, no es una decisión del líder, no está dentro de una estructura organizacional de la iglesia, no es la reestructuración de los grupos familiares o de las células o de los grupos de vida, no. Esta rendición de cuentas en un grupo pequeño saludable depende de nosotros. Somos nosotros los que debemos buscar, propender, hacer que esto sea posible. Entonces todo va a depender de cuánta diligencia, cuánto ánimo, cuánta disposición. Por eso preguntábamos, ¿cuánto te gustaría participar en un grupo pequeño saludable? Ahora vamos a ver que este modelo no fue inventado por nosotros. Este modelo viene desde el siglo XVIII a través de una persona como fue John Wesley. John Wesley implementó este método. Por eso la iglesia, que surgió de un gran avivamiento después de implementar el grupo pequeño saludable y colocar este modelo de rendición de cuentas, hizo que surgiera la iglesia y se llamó la Iglesia Metodista, precisamente porque estaba basada en este método. ¿En qué consiste el método de grupo pequeño saludable para rendir cuentas? Es la oportunidad que ellos tenían y que se implementa para el arrepentimiento y la confesión. Eso es lo que se busca en la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque se genera un ambiente de mucha gracia, de mucha reconciliación, de mucho favor, de mucho regalo, de tener la oportunidad de estar rodeado de amigos, y esos amigos nos llevan acompañan y nos ayudan a procesar cambios de vida en nosotros. Entonces vamos a mirar algunas de las preguntas que ellos trabajaban a través de este método. ¿Cómo lo hacían ellos? Ellos hacían estas preguntas y las dejaban para que se procesaran en la semana. Y a la semana se rendía cuentas. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo estuvimos en este tiempo? Y entonces las personas que tenían cierta dificultad podían exponerlo con mucha tranquilidad, porque el grupo pequeño no estaba para cuestionarle, para culparle, para sancionarle, estaba para acompañarle, para motivarle y para desafiarle a alcanzar sus objetivos. Entonces, una de estas preguntas es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Hay un tiempo devocional? ¿Cuánto oras? ¿Cierto? ¿Compartiste el evangelio con un no creyente en esta semana? Y preguntas como esas inmediatamente nos dejan con una tarea, porque yo voy a trabajar en este tiempo y voy a revisar cómo está mi vida devocional, cómo estoy haciendo mis disciplinas espirituales, cómo estoy desarrollando un tiempo de encuentro, un tiempo de meditación, un tiempo de oración, un tiempo de retiro con Dios. ¿Cómo me encuentro en este relacionamiento, el primero y el principal, el relacionamiento con Dios?
Bueno, después dejaban otra pregunta y decían, bueno, vamos a trabajar si nuestra identidad está fundamentada en Dios o si nuestra identidad está preocupada por o en demasía preocupada por la opinión de los otros. Y esto nos llevaba a entender cuánto me afirma el ser hijo de Dios o cuánto me afirma el que otras personas me estén complacidas conmigo. Y eso nos hacía entender cuánta aceptación, cuánta valoración y cuánto conocimiento teníamos de nosotros mismos. Entonces eso está permitiendo que la persona ausculte, que la persona evalúe, que la persona revise muchas áreas de su vida. Estas preguntas se hacen bien interesantes y se van profundizando. Por ejemplo, ¿dio atención apropiada a su familia? Si es casado, ¿cómo demostró su amor al cónyuge? Si tienes hijos, ¿los trató con amor en este tiempo? Y realmente cada una de estas evaluaciones nos va permitiendo identificar áreas en las cuales nosotros estamos trabajando o que son más débiles para nosotros. Por eso dice el texto, mire que el que se considere firme, revise, esté atento para que no caiga. Entonces, eso nos ayuda a evaluar esas áreas. Por ejemplo, si estoy trabajando una restauración de mi relación de pareja y me preguntan si eres casado, ¿cómo demostró su amor a su cónyuge? Entonces, eso inmediatamente me lleva a experimentar una evaluación, un análisis, una reflexión hacia mí y decir la verdad. ¿Cuánto lo hice? ¿De qué manera lo hice? ¿De qué forma lo expresé? Estoy trabajando en una restauración, pero no estoy haciendo acciones que me lleven a esa restauración. Entonces, inmediatamente esto nos ayuda a venir a un proceso de acompañamiento, quizás en esa área, o a revisar si las acciones con las cuales estoy trabajando las estoy desarrollando bien. Bueno, esto está muy interesante. Por ejemplo, ¿protegió su corazón con relación al sexo opuesto? ¡Wow, pastora! ¿Qué significa esto? Estoy comenzando a evaluar un área más sensible que es el área sexual, ¿cierto? Evito ver programas pornográficos o de acciones ya muy rojas, de tinte censurado. ¿Qué está haciendo en esas horas de pronto de descanso? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cómo estamos recibiendo esa llamada del amigo? ¿Cuánto me emociona esa llamada? Entonces, ir mirando esto nos va a permitir auscultar cosas que, como el médico cuando hace exámenes más profundos, me va permitiendo entrar más hacia el fondo de la raíz del problema y resurgir en acciones que me ayuden a hacer cambios. Voy a leer las otras para tener cuidado de ellas. Por ejemplo, fui cuidadoso con las palabras que hablé. Hablé la verdad con amor. Hablé mal de alguien. ¿Hablo de más o aún he evitado hablar cuando era necesario hacerlo? Preguntas como estas, ¿cierto? ¿Estoy desarrollando relaciones auténticas? ¿He sido transparente en el grupo pequeño? ¿Sentí envidia, insatisfacción en asuntos materiales? ¿Los gastos que hice fueron los correctos? ¿Cómo está haciendo uso del presupuesto? Miren que son áreas muy prácticas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a evidenciar el reino de Dios en la tierra, aunque no lo parezca, pero eso nos va a ayudar a ir fortaleciéndonos como personas, a ir fortaleciéndonos como familias, a ir dando un buen testimonio. Hay una pregunta como esta: ¿cómo está su salud emocional? ¿Está muy sensible, con amargura, ira? ¿Está controlado por una emoción? ¿Debo de perdonar a alguien? Y cuando miramos esto, quizás podemos decir, uy, sí, he estado tan enojado. Desde el día que me encontré con tal persona, estoy molesta. Entonces eso me lleva a revisar mi salud emocional,
para evitar que se vayan generando las raíces de amargura en nuestro corazón. Entonces esto se llama podar, quitar rápido algo que está saliendo, que no me conviene y que no es parte de mi naturaleza como hijo de Dios, como una persona del reino de Dios, un ser espiritual que vive una vida espiritual auténtica. Otra pregunta muy clave es: ¿en qué área Dios está trabajando en su vida? ¿En qué área específica tú sabes que Dios está trabajando en ti? ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a mirar qué está diciendo Dios que haga y aún qué estoy yo haciendo con lo que Dios me dice que haga. Porque puede que algo me entre por aquí y ¡fum!, me sale por aquí. Dios puede estar hablando, pero yo no puedo estar haciendo las acciones que Dios me invita a realizar para superar o mejorar esas áreas. Entonces se hace necesario que el ayudarme, apoyarme con otra persona, me permita tomar confianza aún en que yo puedo alcanzar esas acciones, que yo puedo alcanzar esas metas, que yo puedo alcanzar esos objetivos, que yo puedo hacer esos cambios de vida. De otra parte, lo que también estamos ayudándonos es a mirar por nosotros mismos y ayudar a cuidar y a mirar por las otras personas integrantes del grupo pequeño saludable. Hay muchas áreas en nuestras vidas que queremos cambiar hace mucho tiempo. Hay muchas cosas en nosotros que nos disgustan. Nosotros quisiéramos decir: ay, yo quiero ser un cristiano de mayor oración. Entonces, cuando me pregunta ¿cómo está tu tiempo de oración? Y yo digo: no he podido alcanzar, no he podido tener tiempo. Mi activismo, mi agenda está repleta, estoy llena de actividades. Entonces, quizás una de las acciones que me pueden ayudar a fortalecer en el grupo pequeño es: ¿y a qué horas puedes dedicarte a la oración? Entonces yo digo: a las 4 de la mañana. Ah, bien, vamos a hacernos una llamada en conjunto a las 4 de la mañana y todos nos vamos a poner a orar a esa hora. Entonces esa acción, ese acompañamiento me permite ir haciendo ese cambio que hace mucho tiempo quería hacer. Los cambios, entre tanto que nosotros los queremos llevar en nuestras propias manos, a veces no son posibles, no los conseguimos, no conseguimos establecer esos nuevos hábitos que nos lleven a mejorar esas cosas que están débiles. Por eso el grupo pequeño se vuelve un círculo armonioso, saludable, para ayudarnos a superar esas dificultades. Y recuerde que estamos hablando de solito no. Y es que estábamos mirando cómo hay fortalezas, hay barreras que nos han impedido salir de una condición de soledad. Y cuando estudiábamos este tema, vamos a recordar un poco, hablábamos de la autosuficiencia, por ejemplo, hablábamos de del perfeccionismo, hablábamos del corazón endurecido, hablábamos de esa persona que desprecia los logros como también aún las pérdidas, todo lo considera que no vale nada. Entonces, en esa caparazón, estamos protegiendo un nivel de soledad, un nivel de apatía a compartir o de hacer relacionamientos sanos, estables, íntegros. Por eso hemos caído en la soledad. Y mire que la soledad desarrolla un círculo vicioso muy crítico para nosotros. Y vamos a mirar esa forma en que la soledad nos va absorbiendo y nos va haciendo víctimas de un círculo de procesos que no nos va a permitir ni madurar, ni crecer, mucho menos ser cristianos espirituales, saludables, que evidencien el reino de Dios en la tierra. Y el primer elemento parte de esa soledad.
¿Y qué es la soledad? La soledad es la falta de relaciones íntimas y significativas. Yo me siento solo porque estoy sin relacionarme con nadie. Nadie es mi amigo, nadie es una persona fuerte para mí. Tenemos quizás muchos conocidos, pero personas cercanas, mentores, no tenemos. Esta soledad la experimentamos muchas veces aún perteneciendo a grupos grandes, a congregaciones grandes. Supongamos que vamos el domingo a la iglesia y vemos una multitud muy representativa en ese lugar y hasta entramos y nos contagiamos del gozo colectivo y cantamos y celebramos y saltamos porque vemos al otro que lo está haciendo, ¿verdad? Pero salimos y en la puerta encontramos que, wow, ¿a quién saludo? No hay muchas personas cercanas a mí, mucho menos un grupo con el cual en el transcurso de la semana yo pueda estarme fortaleciendo. Y a veces tenemos situaciones, crisis, y no encontramos a quién hacerle una llamadita. Entonces, la soledad es esa falta de relaciones íntimas y significativas. Pero esto avanza. Y el siguiente punto de este círculo vicioso es la superficialidad. ¿En qué consiste la superficialidad? En que falta desarrollar una vida interior. Todo se vuelve como muy plano, muy superficial. ¿Y qué significa esto? Que en la experiencia de ese rango de soledad, entonces yo no tengo esas relaciones íntimas, significativas. Entonces todo se me pasa como algo superfluo, liviano. No logro interactuar, no logro profundizar en mi vida interior. Todo está bien y como nadie me va a conocer, nadie va a estar conmigo, nadie me va a ayudar a mirarme esas áreas profundas en las cuales tengo que trabajar, esas áreas profundas que están débiles, esos fundamentos que tengo que fortalecer, entonces yo puedo decir, todo está bien, no pasa nada y vivo mi vida de manera superficial. Pero esta área se profundiza más cuando pasamos a la inestabilidad. ¿Qué es la inestabilidad? Pues sencillamente una falta de carácter y de madurez. La inestabilidad entonces me hace estar hoy bien aquí, mañana allí, pasado mañana allá, me hace considerar que estoy bien, otras veces me hace considerar que estoy mal. Un día me considero la súper espiritual, otro día me considero la super pecadora, estoy derribada. ¿Por qué? Porque no he logrado fomentar en mi vida un carácter y una madurez que me haga estar estable. Por eso un día me declaro hija de Dios, pero en otro momento, yo no sé si el diablo vino y me zarandeó y me hizo chicuca. Entonces eso me hace ser vulnerable, inestable, inmaduro. No tengo un carácter fuerte. La inestabilidad me hace pasar a otro nivel de este círculo vicioso que se llama la etapa de las máscaras. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que no he podido profundizar, desarrollar en mi vida interior, todo lo que no he podido madurar, crecer, fortalecer en mi carácter, me lleva a esconderme detrás de máscaras. Y esas máscaras hacen que escondan nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras áreas vulnerables. ¿Y qué significa esto? Que simplemente todo está bien. Nada pasa malo en mi vida. Si yo dejé de hacer tal o cual cosa, eso es porque... ¿Y sabe qué? En estas máscaras ponemos mucha culpa en Satanás. Esa área de mi vida está así porque el diablo lo hizo. Esa área de mi vida está así porque el diablo me puso el tropiezo. Esa área de mi vida está así. Y no, son justificaciones, son barreras, son paredes que estamos colocando para escondernos y decir, esa área de mi vida está así porque yo no me acompaño de
un mentor, de una persona que me ayude a fortalecerme, a crecer en esa área de mi vida interior, a madurarla, a desarrollar carácter y salir de esa situación. Entonces, estas máscaras lo único que nos llevan es a justificar el pecado, muchas veces que nosotros tenemos, un pecado recurrente, un pecado constante. Pero por eso el grupo pequeño saludable y rendir cuentas es mi bendición. Es una acción de gracia, es una acción de favor de Dios que me va a permitir realmente superar muchas de estas cosas. Y alabamos el nombre de Dios por esta verdad. ¿Por qué? Porque eso me va a sacar de ese círculo vicioso. Eso va a romper ese círculo vicioso. Y cuando nos damos cuenta decimos, ¡oh! Qué bueno, cómo me siento de bien en ese grupo pequeño saludable, cómo me siento de bien permitiéndome ver mi vida interior y creciendo en esa vida interior, y cómo me fortalezco en esas áreas en las cuales era débil, y cómo he quitado esa cantidad de máscaras, de justificaciones, y ahora afronto mi realidad superando esas dificultades. Es ahí donde la Escritura nos dice, si crees que estás firme, revísalo. Revísalo, no vayas a creer de pronto que el no revisarlo te va a dar la opción de no caer, sino que revisa, cuídate, no te descuides en esa área de tu vida en la cual eres vulnerable. Quizás pudiéramos preguntarnos, ¿hemos revisado en qué áreas estamos siendo más vulnerables? Y cuando hablamos de esas áreas, no te mires solamente en el área espiritual. Sí, pastora, me cuesta leer la Biblia todos los días. Bien, quizás tenemos dificultades similares, pero también revisemos otras áreas, ¿cierto? Revisemos el área donde está nuestra economía. ¿Por qué vivimos tan endeudados? ¿Por qué vivimos tan inmersos en el trabajo y en uno, y en dos, y en tres, y en cuatro cosas al mismo tiempo? Porque no tenemos una agenda, porque no tenemos un orden en nuestra vida, porque desde que nos levantamos no hemos tratado de hacer una forma de evacuar nuestras tareas diarias. Terminamos al final del día diciendo, hice tanto, pero ni terminé lo 1, ni lo 2, ni lo 3, ni lo 4. Entonces vamos a acumular muchas acciones o muchas cosas que nunca concluimos. Entonces terminamos, recuerda que esta es una de las dificultades, todo lo que se empieza y nunca se termina. ¿Por qué? Porque en el proceso vamos abandonando esas cosas. Entonces es ahí donde se hace maravilloso tener un grupo pequeño, saludable, donde rendir cuentas. Vamos a hacer una reflexión. Considera si te encuentras dentro del círculo vicioso. Considera si estás experimentando esa soledad. Recuerda, la soledad es la falta de relaciones íntimas, ¿cierto? Y significativas. Un amigo de yugo, un compañero de yugo, una persona con la cual tú puedas sentirte abierto y poder evaluar, revisar muchas áreas en las cuales quizás hace mucho tiempo te has propuesto superarlas y no has logrado. O estás en la superficialidad, donde falta ese desarrollo de tu vida interior, donde cuando te preguntas cómo está mi salud emocional, tú puedes encontrar que todavía hay muchas raíces de amargura, mucha ira, mucho enojo. Entonces tú necesitas un compañero de yugo que te ayude a profundizar en esa vida interior y puedas ser sana de esas heridas. Estás en el ciclo de la inestabilidad. Todavía no has podido superar esa dificultad que te hace estar en ese vaivén y que no has podido madurar en esa área.
que has confesado ese pecado muchas y muchas y muchas veces, pero no lo has podido superar. Vuelves y caes ahí en ese hábito, vuelves y caes ahí en esa constante. O estás en el área de las máscaras, donde te has escondido y escondes tus flaquezas, esconde tus vulnerabilidades, tus debilidades, las escondes, las justificas, no permites que se observen en ti y te has puesto la fachada. Qué triste, porque muchas veces es parte de nuestra experiencia como cristianos. Dejamos áreas sin arreglar, dejamos áreas sin trabajar y nos envolvemos en una fachada de espiritualidad. Y entonces nos mostramos fuertes en la oración, fuertes en el ayuno, fuertes en esto y en aquello. Y en esa área estamos guardando lo que realmente debemos procesar en nuestras emociones o en nuestra vida familiar, en nuestra vida con la pareja. ¡Ánimo! Hay que salir de este círculo y vamos a ayudarnos y fortalecernos con esos amigos de yugo que se llaman los grupos pequeños saludables.